4 minutos, Nico Krum está con nosotros para irnos contando más detalles sobre la formalización de cargos que se realizó ayer en contra de los dos delincuentes que fueron retenidos por ciudadanos y luego detenidos por carabineros después de protagonizar este accidente donde lamentablemente perdió la vida Esteban Quintanilla, este niño de 12 años que lamentablemente falleció en ese accidente. Ahora, hoy día hemos orientado incluso la pregunta del día de hoy a este caso, respecto de la acción de transeúntes, de testigos, de terceros, para la detención de estos delincuentes. Nico, tú nos cuentas los delitos por los que se formalizó y también qué se espera en el avance de la investigación del caso. Buenos días. ¿Qué tal, Nico? Hola, Cari. Hola, Robert. ¿Cómo están? Buen día. Sí, un hecho que tiene varios elementos para analizar. Vamos a abocarnos ahora puntualmente a lo que fue ayer esta audiencia de control de detención y formalización de cargos también que enfrentaron estos dos imputados. En este caso, uno de ellos con un amplio prontuario policial, más de 20 reiteraciones de distintos delitos, casi todos cometidos también en la zona norte de la región metropolitana. Y el otro sujeto que, si bien tiene menos detenciones, era quien conducía el vehículo y que en este caso también arrojó, por ejemplo, positivo cuando se le realizó un narcotest, y en este caso habla un poco del perfil de estos sujetos. Eso por un lado, y también obviamente los antecedentes que se recopilaron de este accidente fatal. Por una parte, la Fiscalía desde un principio, cuando llega al lugar de los hechos y finalmente instruye a la policía a investigar este caso, y por otra parte entrega la primera información de los antecedentes conocidos, relata de inmediato una postura que tenía que ver con cómo ellos iban a perseguir este delito, y de inmediato hablaban de un homicidio. Ellos entendían que acá había un dolo por parte de los delincuentes que iban a bordo de este vehículo blanco, debido a que huían a gran velocidad, no respetaron señaléticas y todo aquello a conciencia de lo que puede provocar finalmente una conducción temeraria con esa actitud finalmente. Eso por un lado, y ayer finalmente en la misma audiencia, la Fiscalía lo que buscó en este caso era imputar no solo el delito de homicidio por el caso del pequeño Esteban, sino que también considerando que acá había 8 víctimas dentro de este furgón, el conductor, su acompañante, estos 2 adultos y estos 6 menores de edad, donde lamentablemente Esteban termina perdiendo la vida. Lo que buscaba la Fiscalía acá era que el tribunal lograra acreditar en este caso la comisión de 8 delitos de homicidio, uno en calidad de consumado y los otros 7 en calidad de frustrado, debido a obviamente el riesgo inminente que también tuvo el resto de los ocupantes de ese furgón que se vieron involucrados en este accidente de tránsito. Eso por un lado, pero finalmente el tribunal solo acreditó el delito de homicidio en el caso de Esteban. El resto de las imputaciones tenían que ver con lesiones, en este caso también de distinta consideración dependiendo de la persona afectada, pero también acá un robo por sorpresa, así como también apropiación indebida, el robo puntualmente por el teléfono celular sustraído momentos antes de obviamente el accidente de tránsito, pero también apropiación indebida porque el vehículo blanco en el que se trasladaban era un auto que le habían pasado al conductor y donde él no lo había devuelto a tiempo. Parte de los antecedentes que ayer se revelaron en esta audiencia, y por lo mismo ahora vamos a conocer más detalles en lo que señaló ayer la Fiscalía. Lo que ocurre es que finalmente como Ministerio Público planteamos ciertas calificaciones jurídicas y en la fase intermedia antes de la condena, efectivamente el tribunal puede determinar una calificación jurídica distinta. Efectivamente, en el primer hecho, que sería a nuestro juicio un robo con violencia, el tribunal estimó un robo por sorpresa, una dinámica que fácticamente está muy cercana entre ambos delitos. Entonces es una situación posible, pero nosotros planteamos y mantenemos nuestra postura que es un robo con violencia. En cuanto al homicidio, el tribunal estimó que se ha cometido este delito con dolo eventual, es, por decirlo así, que los imputados se pudieron representar la idea de, al conducir a esa velocidad contra la señal del tránsito, representarse la idea de que pueden haber causado lesiones o la muerte de una persona, como finalmente y lamentablemente ocurre. Ahora, hay que mencionar algo, que también en la audiencia de ayer, Nico, la posición de la Fiscalía, del fiscal Manuel Silva, fue señalar que el actuar de este adulto mayor que intervino en el caso y que perseguía a los delincuentes en el momento de la tragedia no influyó en el accidente propiamente tal. Esa es la posición de la Fiscalía, a pesar de que en un primer momento a él se le detuvo y se señaló que va a quedar citado por usurpación de funciones, ¿no?
por haberse, entre comillas, hecho pasar por carabinero. Igualmente se precisó por el Ministerio Público que la intervención de él no habría tenido influencia en el accidente propiamente tal. Y esa es la posición de la Fiscalía. Ahora, obviamente, esta intervención en particular está siendo tomada por la defensa de los delincuentes para argumentar que por la intervención de este señor, ellos habían aumentado la velocidad. Pero era más o menos lógico que la defensa iba a utilizar a su favor este elemento también, ¿no? Claro, totalmente. Es podríamos decir, un elemento que, si bien es la tercera parte, podríamos decir, de toda esta situación, sí, para la defensa de estos imputados es algo relevante y que por lo mismo ha sido parte de su estrategia. Y ahí ayer la Fiscalía, tú lo decías, Cari, si bien menciona la participación de este adulto mayor, de este hombre de 76 años, en la ocurrencia de los hechos, no lo posiciona como alguien que sí tenga una eventual responsabilidad en el desenlace de este hecho, en esta persecución que él protagoniza, donde él va siguiendo también a estos delincuentes una vez que cometieron este asalto. Él es testigo de ese hecho, él presencia cuando estos sujetos van en Avenida Perú, en la misma comuna de Recoleta, y le roban un teléfono a una mujer y los comienza a seguir. Pero ¿qué pasa? Finalmente él, en este caso, no solo contaba con estos distintivos de la institución de Carabineros, sino que también se tomó una atribución, que es participar de un seguimiento a quienes se les señala como cometedores de un delito, y eso es netamente atribución de la policía. Vamos a revisar declaraciones del ministro Cordero, quien también tuvo palabras respecto a la figura de este adulto mayor, de este sujeto dentro de este hecho tan lamentable. No es funcionario de Carabineros en retiro, ni tampoco pertenece a ninguno de los círculos de amigos de Carabineros, también denominados alguacil. Es una información que nosotros le hemos pedido verificar a Carabineros, y Carabineros nos ha informado que él no pertenece ni ha pertenecido a una figura de esas características. Respecto a los antecedentes que nosotros disponemos de él, es que él ha utilizado y ha usurpado función con anterioridad. Hay antecedentes de eso desde el año 2010, y tiene también antecedentes por porte ilegal de armas. Respecto de su situación, el Ministerio Público lo ha mantenido en situación. Sin embargo, nosotros estamos recopilando antecedentes para poder tener un poco más de claridad, especialmente por la usurpación de funciones en el caso de la función policial. Bueno, y justamente la pregunta del día de hoy al hashtag DespiertaConsHB tenía que ver con la participación de civiles, de transeúntes, para intentar detener a delincuentes que participan de delitos. Por ejemplo, Rick dice, en este caso particular no debió meterse, dice. El señor del Real se la está llevando pelada. Si no interviene este personaje, quizás no tendríamos accidente. Los malhechores huyeron por la baliza que accionó el señor. Bueno, ahora, pero yo me hago la Fiscalía tiene otra opinión, ¿eh? Sí, la Fiscalía no le imputa esta dice que el accidente señor. habría ocurrido igual. Ahora, ¿qué pasa si en el lugar del delito hubiera habido una patrulla de Carabineros? Esa patrulla también hubiera procedido a perseguir a los delincuentes. Se supone. Y en ese caso los delincuentes también hubieran escapado a toda velocidad, como lo han hecho en varias ocasiones. Es que además, a la luz de los antecedentes policiales que ellos tienen, entre 20 a 40 detenciones cada uno, por diferentes delitos que van, pero, o sea, es un abanico de delitos, tanto así que tienen antecedentes por violencia intrafamiliar incluso. Sí. O sea, a ese nivel uno pudiera presumir que ellos igualmente hubieran tenido una actitud, y además encima si alguien va manejando bajo la influencia de la cocaína, uno pudiera presumir que igual van a tener una actitud desafiante al volante, ¿no? Claro. De no respetar las normas. Walter Mánquez dice, buenísimos días a los dos, saludos desde Antofagasta, falta mano dura en el país, muy guapos los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Claro, pero no sé... Es que la pregunta también que nos hacemos es por qué estos dos sujetos estaban libres. Además. Si hubiera estado tras las rejas, esto no hubiera pasado. Hace mucho rato, ¿no? Shinra dice, buenos días, Robert y Karina. ¿En serio la gente justifica el actuar? Dice, ¿vale más un celular que la vida de un niño? Fue un condoro tremendo por jugar al superhéroe, dice Shinra. Según ella, sí tiene responsabilidad el hombre que finalmente protagonizó esta persecución. 01 dice, la ayuda y la empatía por el prójimo es fundamental, más aún cuando está corriendo peligro
la persona, ¿no? Valoro la valentía del caballero, pero fue un poquito arriesgado. Ahora, hay opiniones bien divididas respecto de cómo actuar. Y aquí también aparece el factor de la adrenalina que provoca un hecho tan violento como este en el momento. Uno puede decir, no, en realidad, y es lo mismo que les pasa a las personas que han sido víctimas de un delito, en realidad no vale la pena meterse, en realidad no hay que arriesgar la vida, es lo que siempre sostenemos. Pero ¿qué pasa cuando una persona es violentada en la calle de esa manera? ¿Qué pasa cuando uno se ve sometido a tal nivel de estrés que hace y que provoca una reacción extrema? Yo creo que hay una mayor predisposición ahora de la gente a actuar en este tipo de casos, porque hay una actividad gigante de la sociedad. Carol dice, buenos días, creo que es un tema muy delicado, las leyes son claras en ese sentido. Existe una institución que está a cargo de la seguridad y un Estado que debe entregar los recursos para aquello. Aumento de sueldo a Carabineros de Chile y más de ellos en las calles, dicen. Ahora, Nico, el problema también aquí, y lo hemos conversado en más de una oportunidad, es que sacar más carabineros a las calles para que ojalá haya una patrulla en cada cuadrante o aumente la presencia de carabineros en las calles, implica un proceso de formación que no es de la noche a la mañana. Por lo menos lleva o toma 2 años. Creo que lo habían acortado entre 1 año y medio y 2 años, estaban tratando de acelerar el proceso lo más posible, pero tampoco es tan mágica la solución, ¿no? Por lo tanto, aquí este caso quizás también puede marcar una línea respecto de lo que estamos viviendo hoy en día y que hay mucha gente, a la luz de las opiniones que hemos recibido, que siente que no queda otra opción hoy día, ¿no, Nico? Sí, son bastante divididas las opiniones, estaba escuchando también ahí los comentarios. Y claro, finalmente uno podría empatizar, uno podría ponerse en los zapatos de este adulto mayor que al presenciar un robo, uno con la molestia, ya con el cansancio de algo quizás reiterativo en aquel punto puntualmente de la región metropolitana en Recoleta. Y claro, uno podría entender quizás la decisión de él de querer ayudar, pero distinto es que él se toma una atribución que no le corresponde. Sí. Y en eso, claro, la ley es súper contundente. Uno, como persona común y corriente, como un civil, ante la comisión de un delito tiene quizás el deber incluso de avisar a una autoridad, de denunciar el hecho. Incluso uno está facultado, por ejemplo, para retener, ojo, retener a una persona que está siendo acusada, por ejemplo, de haber cometido un delito o que uno lo haya visto también. Pero la detención como tal, el seguimiento controlado, que los mismos policías le dicen de esa manera, el iniciar una persecución es netamente atribución de las policías. Por algo en este caso la ley así lo determina y ahí uno también empieza a decir, bueno, ¿y por qué no había entonces ahí una patrulla para que persiguiera a estos delincuentes? Y ahí también quizás volvemos al debate anterior, que es decir, el accidente quizás se hubiera generado igual o quizás no, si es que este caballero no hubiera seguido a los delincuentes, pero si por ejemplo hubiera estado ahí una patrulla de carabineros, pueden haber pasado 2 cosas. Primero, que es lo ideal, se evita el robo en primera instancia del teléfono de esta mujer. Y segundo, que también podría haber ocurrido que la misma patrulla haya salido en persecución de estos delincuentes. Todo aquello, obviamente, hace que tengamos esta conversación y que, entre otras cosas, uno pueda tener quizás aquí una especie ya de resolución, que tiene que ver con que en este lugar, puntualmente, donde ocurren todos estos hechos, no está llegando el Estado como debería, a través de sus policías, a través de sus autoridades, y yo creo que ahí se debiese centrar también el debate. Las fórmulas, ahí las autoridades las tienen que determinar. Todo esto también expuesto ayer en la audiencia que detallábamos también anteriormente. Conversamos con el abogado, en este caso, de los imputados, y esto fue lo que nos comentó una vez terminada la audiencia. No puede ningún civil, por más buena voluntad que tenga, ¿no es cierto?, iniciar un procedimiento de naturaleza policial. Esto está estrictamente reservado para Carabineros y la Policía de Investigaciones, pero siempre dentro del marco de un protocolo de acción. O sea, si llegado un minuto Carabineros tiene que dejar de perseguirlo porque está alterando, ¿no es cierto?, la normal vía de tránsito, ¿no es cierto?, y con ello poniendo riesgo a otros conductores, a otros vehículos, debe detenerse. Si Carabineros hubiese protagonizado, en este caso, el accidente, también hay consecuencias, ¿no es cierto?, tanto en el plano interno, institucional, se tendría que haber abierto un sumario. Respecto de un civil es absolutamente distinto al tratamiento legal. O sea, el civil estaba vulnerando la ley del tránsito, cosa que Carabinero no, estaba utilizando balizas en forma ilegal, ¿no es cierto?, con ello se hace acreedor una multa. Ya, ahí está lo que establece la ley, ¿no es cierto?, respecto de la intervención de personas que además después tienen que enfrentar un proceso judicial. Pero también es válido preguntarse, este es un tema súper complejo, partiendo de esa base, que no es un tema de fácil resolución, pero también es bueno preguntarse si los delincuentes que robaron ese celular
evidentemente no iban lento después de robar el celular, independiente de la persecución. Iban bajo la influencia de las drogas manejando. El que manejaba estaba bajo la influencia de la cocaína, una droga durísima. ¿Ustedes creen además que esos delincuentes iban a respetar todas las luces rojas que le iban a tocar en el lugar donde se produjo, en la comuna de Recoleta? ¿Iban a parar pacientemente con los tacos que hay hoy día, a cualquier hora del día, en Recoleta a esperar que cambie la luz? O sea, también es difícil esperar eso, ¿no? Es difícil esperar que un grupo de delincuentes que acaba de robar un celular después cambie tanto su conducta que vaya respetando las normas de tránsito cuando van manejando. Sí, por lo menos queda la duda. Eso lo van cambiando a medida que sienten que ya no están siendo perseguidos. Pero pasará un tramo más o menos largo, ¿no? Puede ser. Sí. Claro. Nico, un segundito porque vamos a seguir leyendo mensajes de la gente porque justamente estábamos preguntando eso, al hashtag Despierta con Sánchez. Víctor dice, no culpo al hombre, culpo a la justicia. Hay que tomar en cuenta que con más de 70 años hizo algo. No lo culpen, es muy fácil desde este medio opinar, pero cuando te toca las cosas cambian, dice Víctor. Claro. Ahora hay que considerar también que él inicialmente había quedado citado, pero por el tema de la usurpación de funciones. Esto de poner una baliza, porque eso no está permitido. O sea, uno puede seguir a alguien que robó para tratar de alertar a Carabineros, pero distinto es poner una baliza. Los primeros funcionarios de Carabineros que llegaron al lugar llegaron a pensar que este señor era carabinero porque tenía distintivos de la institución. Es que llevaba una corbata, por ejemplo, del color... La corbata pensaron que podía ser carabinero y después se dieron cuenta que no pertenecía a la institución. Sí, ni siquiera es alguacil. Ojo con eso, porque en una primera instancia se había dicho que él podía ser de este grupo como de personas cercanas a Carabineros, pero no era así. Julio dice, ¿cómo dormirá el juez que los dejó libres? Y ahora hay que revisar también para atrás, ¿por qué estas personas estaban libres? Entre 20 a 40 veces detenidas. Sí. ¿Tantas veces? Y la pregunta es por qué la ley también permite que queden libres tantas veces después de haber cometido tantos delitos. Pancho dice, ¿tiene sentido ayudar a otros? Sí, dice. Pero en una persecución vehicular, no, dice Pancho. Por algo Carabineros tiene protocolos en las persecuciones para tratar de evitar lo que lamentablemente pasó. Bueno, es complejo y es complejo manejar todas las variables, ¿no? Por muy buena intención que haya tenido el señor. Paulina Araya dice, buenos días, que sea un excelente día. Lamentablemente, hoy sí intervenimos, puede que nosotros al final seamos juzgados. La justicia en este país está en decadencia. Todo el Poder Judicial es un asco, considera Paulina. Tenemos más comentarios al hashtag Despierta con Sánchez. Viajeros... dice, lamentablemente ya no queda nada más que intervenir como justiciero ciudadano, ya que las policías lo que menos tienen es celeridad en acudir a los llamados. Acá en Conchalí la quinta comisaría solo existe en el papel, ¿para qué decir seguridad ciudadana? Bueno, la queja de muchos alcaldes, por ejemplo, es que hay falta de carabineros. Todos los alcaldes están pidiendo que por favor manden más carabineros a sus comunas, pero eso es... también sacar carabineros de un lugar para poner en otros. No da abasto la institución para tener más carabineros en las calles y en este caso puntual, bueno, justo donde sucedió el robo del celular no había una patrulla, pero tampoco podemos pretender que haya una patrulla en cada lugar de la ciudad donde ocurre un delito. Es muy difícil. Eric, mira, tiene una visión que hasta ahora yo por lo menos no recuerdo haberla revisado. Dice, respecto a la pregunta de hoy, hay que preocuparse de la víctima, ayudarla y no intervenir con los delincuentes. Generalmente no andan solos y termina peor. Pastelero a tus pasteles, dice. Pero ahí repara en que a lo mejor la ayuda y la protección tenía que haber sido a la persona que había sido asaltada. Y no a perseguir los delincuentes. Karina, apenas supe de esta noticia, a mí una de las cosas que, más allá de la tragedia, me sorprendió que la ciudadanía se haya implicado tanto en esto para retener a los delincuentes, porque uno siempre tiende a pensar que van a andar armados. Entonces, tú te podrías haber acercado a ese auto, donde estaban ellos ahí al interior del auto, y ellos podrían haber estado armados. Y ante esa duda, la gente muchas veces decide no actuar porque puede ser peor la consecuencia. Bueno, es un caso además muy extremo y que cuesta mucho resolver en términos éticos, ¿no? Respecto de lo que corresponde o no. Jorge del Canto nos escribe, hola, buenos días, son situaciones que evalúas en microsegundos. Claro. Ahí tiene toda la razón. Del momento, hay casos y casos, pero si tu acción va a implicar un riesgo a un inocente o a ti mismo, mejor considera él no involucrarse.
Así que es parte de las reflexiones que hacen, Nico, nuestros televidentes respecto a un tema que no es fácil y que se evalúa, como decía recién el televidente, en microsegundos. Es muy difícil también saber cómo uno va a reaccionar ante una situación tan injusta y además que genera esta sensación como de desprotección, ¿no? Y lo más indignante, Nico, que más allá de hacer hincapié en la persona que decidió finalmente realizar esta persecución, es en el hecho de que ellos hayan tenido este prontuario policial muy abultado, con delitos de distinta índole, con más de 20 detenciones, y uno se pregunta, en la casa se deben estar preguntando muchos, ¿por qué estaban libres? Sí, yo creo que, bueno, en primera instancia comentar un poco lo que también se ha generado como debate a propósito de la participación de este adulto mayor que sale en persecución de los delincuentes. Claro, uno puede empatizar, sobre todo por lo que decía Cari, es muy difícil saber cómo va a reaccionar uno, son momentos de adrenalina muchas veces, y tampoco es la idea andar quizás preparándose para una eventualidad de estas características, pero uno sí, a propósito de ciertos lugares, de ciertos horarios también, debiese tener quizás ya más o menos, no sé si ensayado, pero sí tener más o menos una respuesta frente a situaciones, es decir, de inmediato avisar a Carabineros, de inmediato denunciar el hecho. Si por ejemplo vemos que un vehículo participa de un robo, no sé, recordar la patente, todos esos datos son información muy relevante para las policías en este caso, y obviamente son ellos quienes tienen las atribuciones para participar de hechos de estas características, no uno obviamente. Y ahí, para terminar lo que ustedes también planteaban, cuando la gente, los civiles intervienen, incluso ellos pueden poner en riesgo el pasar por un proceso judicial, sí, si es que aquí obviamente tienen en este caso alguna actitud que pueda, por ejemplo, incluso revestir un delito de algún apremio, por ejemplo, en contra de quien está siendo señalado como un delincuente. Bueno, una situación que no tiene una sola visión, ya está claro, ¿no? Porque también hay personas que dicen, si este señor no hubiera intervenido, los delincuentes probablemente no habrían sido retenidos por el resto de los transeúntes y estarían en libertad. Seguirían cometiendo delitos, tal como dice el prontuario policial que tienen hasta ahora. El problema, Karina, es que tuvimos que esperar a que mataran a una persona, sí, para finalmente lograr que... Yo creo que ahora sí van a enfrentar una pena como corresponde, pero tuvieron que pasar por el peor de los crímenes, que es finalmente este homicidio del menor de 12 años. Que termina además con la vida de un niño de 12 años. Nico, muchas gracias por toda la información y por supuesto vamos a seguir muy pendientes del debate que viene en este caso, que a lo mejor está lejos de terminar. Muchas gracias. Gracias, Nico, que estés bien. Hacemos una pausa.